Bueno, les invito a todos a abrir sus escrituras en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Cuando lo tengan pueden decir amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén, amén. Amén. Vamos a leer del verso 12 al verso 14. Amén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó ¿qué? Con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido ¿con qué? Repítalo más fuerte. Con un amén. Vamos a leerlo todos juntos el 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Y yo quiero que usted abra su corazón y yo voy a abrir mis labios. Yo no soy nada, pero Dios usa algo mínimo, algo que parece que no sirve para nada, para hacer lo que Él tenga que hacer y para hablar lo que Él tenga que hablar. La palabra de Dios dice: abre tu boca, que yo la llenaré. Yo abro mi boca y Dios va a hablar. Y usted abre su corazón y Dios va a penetrar en su corazón y va a hacer lo que tenga que hacer en su vida. Señor Jesús y Padre Celestial, en esta mañana reconozco, Señor, con todo mi corazón que solo somos humanos, Señor, que estamos cubiertos, Señor, de una piel, Señor, que no nos ayuda, pero tú, Dios, eres esa fuerza que cada día nos inspira para vivir en santidad, para llevar una vida, Señor, agradable a ti. Aunque vivimos en medio de pecado, nosotros hemos decidido llevar una vida santa. En esta hora te pido, habla a nuestras vidas, toma control de nuestro pensamiento. Nos enfocamos a oír tu palabra. Usa mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. A esta enseñanza le he dado por título: el mundo pide un pentecostal. ¿Qué pide el mundo? ¿Y cuántos pentecostales hay en el canal de Amén. Yo soy una pentecostal de la cabeza a los pies. Amén. Amén. Y usted dirá: ¿por qué la hermana es una pentecostal de la cabeza a los pies? Porque cuando el Espíritu Santo desciende, le toca desde arriba hasta la última punta de sus dedos. Yo recuerdo cuando yo fui bautizada en el Espíritu Santo. Yo tenía 6 años. Yo le voy a contar a usted lo que yo en ese momento pensaba en mi mente, y no olvido ni la imagen de la cara de la hermana que oró por mí, ni tampoco el predicador, ni el motivo por el cual yo empecé a orar ese día. Me acuerdo que fue el primer campamento aquí en España, con el hermano Sones, y estaba mi familia, que muchos están aquí presentes. Y estoy muy dichosa de que estemos todos aquí. Muy dichosa. Y Señor Jesús, gracias porque tú los has traído. Porque ellos son una bendición para mi vida. Todos ustedes, mi familia. Y ustedes que son mi familia en Cristo son mi bendición. He sido más bendecida en Alcalá que lo que yo he sido para ustedes. Ustedes han sido más bendición para mí. Cada uno de ustedes. Gracias. Yo recuerdo que ese día el pastor predicó y mi hermano estaba sentado en una de las bancas cercanas al pasillo, y el pastor le dijo unas palabras a él, que Dios iba a hacer algo especial con él. Yo lo recuerdo y era muy pequeña. Yo estaba con Daniela. Y me acuerdo que cuando dijeron: salgan todos, vamos a orar adelante, yo salí, pero yo no sabía que era el Espíritu Santo. Yo no sabía que era eso.
cuando una hermana me dijo, la hermana Eva, que todavía está allá en Madrid, me dijo, vas a alabar a Dios. Y yo, está bien. Y solamente alábalo diciendo, aleluya, exáltalo, aleluya, dile que Él es grande. Y yo cerré mis ojos y yo empecé a alabar a Dios. Pero yo recuerdo que solo le pedía, y yo no lo sé por qué, hermano, pero se lo digo de verdad, yo solo le pedía por mi familia. Amén, amén. Yo le decía, Señor, toca mi familia, porque aun cuando uno es niño, uno sabe cuando hay necesidad en la casa de uno. Pero cuando hay necesidad espiritual, y yo siendo niña, yo recuerdo que yo oraba por mi familia, y yo le dije, Señor, toca mi familia. Entonces yo solo lo alababa y decía, Señor, tú eres santo, tú eres santo. Y ahí empecé a hablar en lenguas, y yo le doy gracias al Señor, amén. ¿Cuántos dan en gloria a Dios? Yo tengo mi experiencia, usted tiene su experiencia. Porque yo sé que todos hemos, aquí muchos, no todos, pero sí muchos de los que estamos aquí somos pentecostales, lo hemos sido porque hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hablando en ¿qué? En nuevas lenguas, cosas que uno no entiende, pero el Espíritu Santo le da a uno que hable. Amén. Leímos allí en 2 de Samuel, verso 14, que decía, y danzaba David con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba David vestido con un efod de lino. Poco antes de este relato, David había sido proclamado rey, y él en su afán por traer el arca hasta su ciudad fue por ella. Pero en el camino sucedió que Usa murió a causa de él haber tocado el arca del pacto, porque dice que ellos iban y los bueyes llevaban el arca, porque lo traían a la ciudad de donde estaba David, y dice que estaban ellos danzando delante del arca. Cuando entonces Usa, que dirigía los que traían el arca, extendió su mano viendo que tropezaban, él dijo, vale, vamos a sostenerla. Puso su mano en aquella arca y dice que allí el Señor se enfureció y lo mató. ¿Por qué? Y usted dirá, ¿por qué? El arca del pacto representaba algo sumamente delicado, que era la presencia de Dios, la cual no podía ser tocada por cualquier hombre. Dios había escogido una tribu, la cual era la única que podía ministrar en el tabernáculo, la cual era la que llevaba en sus hombros con las varas el arca del pacto, y era la tribu de Leví. ¿Qué es el arca del pacto? Mira usted, si de pronto no ha leído mucho de esto. Este era el símbolo para el pueblo de Israel, que representaba y contenía la presencia de Dios. En aquel tiempo no pasaba esto que pasa aquí. Por eso nosotros somos el Pentecostés en vivo. Amén. Porque esto no pasó. En el Antiguo Testamento, desde su Biblia, Mateo para atrás, olvídese, nunca hubo un lugar donde dijeran que hablaron en lengua, se sintió la... No. Dice como Sansón, como le pasaba a Sansón, decía que el Espíritu Santo venía sobre Sansón, es decir, él se posaba, pero nunca entró en ellos, ni tampoco la presencia de Dios se contenía en el cuerpo de ellos. Esto empezó a pasar en Hechos 2, cuando empezaron, dice que con un viento recio entró en aquel lugar y los tomó y empezaron a hablar en lenguas. Esa fue la primera vez. Por eso nosotros somos pentecostales, porque nosotros vivimos el Pentecostés. Las demás iglesias se harán llamar pentecostales, pero no hablan en lenguas, no viven el Pentecostés. Nosotros sí lo vivimos. Amén. El arca del pacto contenía 3 elementos, pero esta arca estaba formada por 2 partes. La primera era el propiciatorio, y debajo de ella estaba la mesa, es como un mueble, ¿sí? Y ahí estaban los 3 elementos, que era la vara de Aarón, ¿qué más? Las tablas de la ley, las cuales ya fueron escritas a manos de Moisés por causa de que él había roto las primeras por ira, ¿verdad? Y luego el tercer elemento, el maná. Estos 3 elementos eran testimonios, o sea, eran testigos, eran la evidencia de que un día hubo un hombre que se plantó con poder y autoridad, que fue Aarón, la evidencia de que el maná fue lo que sostuvo a Israel cayendo desde el cielo, y la tercera evidencia que era
las tablas. O sea que allí estaban los mandamientos, en la presencia de Dios. Para usted entrar allí, tiene que guardar los mandamientos, tiene que depender de Dios porque Él es su provisión, y también tiene que reconocer el poder y la autoridad de Dios. Amén. Para que usted se haga una idea de este mueble, era tan pero tan importante que estaba cubierto por 2 querubines. Querubines son ángeles, ¿verdad? Pero son querubines, los querubines son los que guardan, ¿sí? Entonces estos querubines, mire, medían 4 metros de alto y sus alas medían 2 metros. Estos 2 querubines estaban así, uno enfrente del otro, y aquí el propiciatorio con el arca del pacto. Y ellos con sus alas cubrían el arca del pacto, y entre ellos se miraban y miraban el propiciatorio. Ellos representaban la protección que tenía que tener ese mueble. Ese mueble no era cualquier cosa. Ese mueble era pero sumamente importante. Por eso cuando David mismo fue delante de ellos, él iba era para mirar que todo se hiciera bien, porque él sabía que si algo salía mal, ahí quedaban todos. Y así fue. Dios, yo creo que hizo eso también para demostrar que eso era tan importante, que donde hicieran lo que Él no dijera, ahí mismo podrían quedar ellos. Y así le pasó a Usa, ¿verdad? Y en aquel día, como estábamos leyendo ahí, ahora que conocemos un poco qué era el arca del pacto y sabemos la importancia de lo que ellos llevaban, dice que en el verso 12, él dejó el arca del pacto a causa de lo que pasó. Dijo, no, qué miedo, dejémoslo por aquí. Y entonces dice que la dejaron de camino en donde Obed-Edom vivía. Obed-Edom era un hombre, y entonces dijeron, vamos a dejarla aquí porque me da miedo llevarla a mi pueblo. Entonces la dejaron allí el arca, y dice que en aquel tiempo dijo que se engrandeció mucho lo que tenía Obed-Edom, que él llegó a ser mucho más bendecido, porque el arca del pacto, la presencia de Dios, estaba en su casa. Amén. Y cuando aquello llegó otra vez a oídos de David, David dijo, wow, o sea que tampoco es tan malo, parece que como que se puede llevar a la casa, ¿sabe? Entonces vale, vamos a ir de nuevo por el arca. Y dice que de nuevo volvieron a traer el arca ya de verdad a la ciudad donde estaba David. Y nos quedamos en el verso 14, que decía que ya entrando llevaban el arca de Dios, habían andado 6 pasos y sacrificaban algo para reconocer delante de Dios, Señor, sabemos que somos pecadores, vamos a sacrificar aquí algo para que tú veas que nosotros reconocemos que no merecemos, pero tu presencia va a entrar a este pueblo. Y ya David dice que danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y todo el pueblo estaba en fiesta. Todo el pueblo estaba en fiesta, celebrando que la presencia de Dios estaba entrando a su ciudad. Amén. Gloria a Dios. Pero entre todo esto tan maravilloso, porque yo imagínense estar en fiesta, llega la presencia de Dios. Es algo maravilloso, ¿verdad? Nosotros aquí el domingo lo vivimos en fiesta, porque aquí está la presencia de Dios. Pero llegamos al verso 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo el pueblo y les dio a cada uno un pan, le dio un pedazo de carne, y se fueron cada uno a su casa. Pero a él le faltaba bendecir su casa. Él había bendecido al pueblo, había declarado fiesta en aquel día, o sea, un gozo increíble. Y él dijo, vale, ya me voy a mi casa, me voy a descansar, pero voy a bendecir mi casa. Porque nuestra casa es importante, la iglesia es importante, pero mi casa es muy importante. Y él dijo, ahora voy a bendecir mi casa. Y dice la palabra de Dios que él ya se fue. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David le dijo, es decir, todos con una sola excepción, estaban gozosos. Había una excepción en ese día, porque ella no compartió de la celebración de que llegaba la presencia de Dios. Mical fue la excepción. ¿Y quién era Mical? La esposa. Era la esposa de David.
Pero mientras todo esto pasaba, dice el verso 16 de 2 de Samuel, que desde una ventana miraba a Mical, su esposa, hija de Saúl. Ella miraba cómo David danzaba en la presencia de Jehová, pero no fue capaz de bajar y adorar a Dios. No se bajó de la vanidad de su orgullo para glorificar a Jehová. Primer error. Y no solo eso, sino que dice la palabra de Dios que le menospreció en su corazón. Segundo error. No contenta con quedarse de observadora, menospreció la presencia de Dios y también a un rey que era el ungido de Jehová. Eso no fue bueno. Eso le trajo maldición en vez de bendición a esta mujer Mical. Y el verso 20 dice así: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Y otra versión que yo leí dijo: qué bien ha quedado hoy el rey de Israel. ¿Qué le estaba diciendo a él? Le dijo: has quedado por los suelos. Eso fue una burla. Oye, pero qué bien has quedado, ¿no? Mira cómo te has rebajado delante de todos. Eso fue lo que ella le quiso decir. No fue una palabra bonita. Él le dijo: pero ¿cómo te has puesto así? Ella se burló de él. ¿Y por qué le dijo esto? En el verso 14 leíamos que él estaba vestido con un efod, ¿recuerda? Y esta vestimenta solo la llevaban los sacerdotes, no un rey. No un rey. Es como si el rey Juan Carlos se baja de su super traje bien guapo y se pone a danzar o a hacer lo que él crea conveniente para alabar a quien sea en pie limpio y en pantalones de chándal. Pues, y ella le dice: pero mira qué mal has quedado, pero ¿cómo te has rebajado tanto? Pero es que ella estaba con ojos carnales, hermanos. Esa era la diferencia. David contagió su alegría, su gozo, la celebración que él sentía por la presencia de Dios a todo el pueblo. Y ella en sus ojos carnales no fue capaz de verlo. Pasó por delante de ella la presencia de Dios y ella no fue capaz de verlo. Y esto yo se lo reconozco que a nosotros nos pasa, porque a mí me ha pasado. Muchas veces estamos en medio de cultos tan bonitos, donde el Espíritu Santo se mueve y uno con ojos carnales no es capaz de verlo. El problema de ella era que ella no entendía que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que él antes que ser un rey prefería la presencia de Dios. Ella se llamaba Mical. ¿Y sabe qué significa Mical? ¿Quién es como Dios? Es decir, si vemos la historia de Mical, ella no tenía por qué haber sido avergonzada, porque al final de Mical, le digo yo cuál fue. Dice el verso 23: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Miren qué tristeza. Todo lo que uno haga malo para ofender la presencia de Dios o a los ungidos de Dios, que Dios nos libre y nos guarde. Porque el resultado de ella fue que nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Eso era una vergüenza para una mujer, esposa de un rey. Eso era lo peor que le podía pasar. Y ella vivió con esa afrenta, con ese dolor hasta el día de su muerte. Es muy delicado la presencia de Dios. Amén. Y entonces cuando ellos estaban dialogando, él le dijo en el verso 22: pues aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y otra versión que yo leía decía: y aún me humillaré más que ahora, me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas que tú hablas. Esto sabe cuándo nos pasa, cuando la gente nos señala y nos dice: pero tú ¿por qué cambias? No pasa nada, aún me haré más vil, aún me rebajaré más. Esto es el principio. Cuando nos toca agachar la cabeza y me dice: pero es que tú eres como boba, ¿por qué te callas? No pasa nada, yo me humillo porque yo sé que tengo un Dios que me exaltará. Amén. Amén. David se olvidó de su condición de rey porque para él es mejor su presencia que la comodidad de un reino o que la honra de muchos.
Hermanos, en el amor del Señor yo le digo, despójate de tu comodidad y desesperémonos por estar en la presencia de Dios. Amén. Rebájate y hazte humilde, hagámonos humildes y lo que sea necesario por contener en nosotros la presencia del Rey. Nosotros tenemos un privilegio que durante muchas generaciones y miles de años no tuvieron, y es que Cristo el Mesías dio su vida y esto nos dio libre entrada en su presencia, porque por medio de su sacrificio nosotros tenemos entrada a su presencia. Y yo le quiero leer Hebreos 10, 18 al 22 para que usted entienda esto, para que usted entienda si es que la hermana está diciendo cosas que ella cree que son verdad. No, la hermana no está diciendo cosas, la hermana está diciendo la Biblia. Amén. Y la Biblia dice en Hebreos 10, 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, donde ya hay remisión del pecado, ya no hay más ofrenda, ¿sí? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos ¿con qué? Con corazón sincero. Es decir, Cristo dio su vida. Cristo murió por todos nosotros, siendo nosotros pecadores, y Él siendo santo, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación. Él dio su vida por un pueblo que no valíamos nada. Nada, hermano, no es que valiéramos un poco, no. No, yo no valía nada. Yo no valía nada. Yo le digo ahora, cuando yo estaba ahí sentada, yo decía, Señor, yo me acuerdo tanto cuando yo era pequeña y yo vivía donde vivíamos nosotros allá en Pereira, y yo decía, y recuerdo mucho una imagen mía cuando yo me salía afuera a jugar. Yo decía, Señor, ¿quién soy yo ahora si yo soy esa niña? Si es que yo no soy nada, Señor. O sea, solamente tú sabes mi pasado, mi presente, pero me has regalado un futuro tan glorioso que es impresionante, hermano. Y usted tiene que vivir pensando no en su pasado. Pasado lo recordamos para darle la gloria a Dios, pero no para martirizarnos. Solamente para decirle, Señor, gracias por donde me sacaste. Y nuestro presente para que hoy edifiquemos bases en nuestra vida, las cuales nos lleven a un futuro glorioso. Amén. Gloria a Dios. Su presencia ya no está en un mueble. Ese mueble ya no existe. Pueden tocar el mueble que sea. Ninguna sinagoga que hacen los judíos, nada de eso tiene valor. Las iglesias católicas van a perecer. Eso es piedra sobre piedra. Pero lo que hoy vale es lo que hay dentro de ti. Dice la palabra de Dios, o ignoráis que el templo de Dios sois vosotros. ¿Sabe dónde habita ahora la presencia que un día estuvo en un arca, el cual si tocaban perecían delante de en su corazón? Y es algo muy maravilloso, porque usted si retiene con su santidad, con su forma de vivir eso a usted lo va a llevar al cielo. Dios no viene por cuerpo, Dios no viene por faldas, Dios no viene por nada de eso. Dios viene por su alma. Y si usted guarda su alma, usted se va con el Señor. Amén. Y yo me voy con el Señor. Amén. Y cuando leemos en 2 de Samuel, más adelante, capítulo 7, nos dice una promesa de Dios a David, donde le dice que vendría uno tras él de sus entrañas, el cual afirmaría para siempre su trono. Y eso se confirmó, ¿sabe dónde? En Mateo 1:1, diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y si usted estudia ese Mateo ahí en 1:1, usted ve que realmente Jesús vino de la descendencia de David. Es decir, Mical compartió vida con un hombre que iba a venir del linaje de Jesucristo, y ella no pudo pertenecer a ese linaje. Ella podría haber sido recordada como una de las madres las cuales tuvieron hijos, y de esa descendencia vino Jesús, pero a causa de lo malo que ella hizo delante de la presencia de Dios, Dios la menospreció también a ella. Dios la excluyó a ella. Tú me menosprecias a mí, yo tampoco te conozco a ti, y la echó a un lado.
Si nosotros hacemos eso hoy con la presencia de Dios, qué tristeza, pero Dios, vale, no quieres la presencia de Dios, no me quieres servir, te he hablado, te he dicho, ven, tengo algo para ti, no quieres, Dios no nos obliga. Dios nunca nos va a obligar. Dios quiere un amor libre. Dios quiere un amor genuino, algo real. Si no queremos, está bien. Dios no nos obliga. Pero eso sí, no cuentes con que Dios va a contar contigo. Dios no va a contar contigo si tú no te implicas en cambiar tu vida, si no implicas tu vida en el ministerio que Dios tiene para ti. ¿Es verdad? Así es. Amén. Gloria a Dios. Mical estuvo casada con la promesa del Mesías y ella no pudo ver eso en su vida. Pero nosotros hemos sido hijos de luz, hemos sido llamados a ser la luz. Y en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Gloria al Señor. El mundo necesita a Cristo y el mundo necesita un impacto de un pentecostal. Amén. Gloria a Dios. El mundo no necesita más iglesias. El mundo no necesita. ¿Sabe? En mi instituto bíblico estuve hablando con una muchacha que ella es del pueblo de Guinea, y ella dice, en cada esquina hay una iglesia. Dice, en mi pueblo hay más de 110 iglesias y ellos comercian con el evangelio. El mundo no necesita más iglesias. El mundo necesita un pentecostal lleno del Espíritu Santo. Usted es un pentecostal, llénese del Espíritu Santo y puede impactar naciones. Amén. Gloria a Dios. Que era un poco las iglesias y qué iglesias habían, y yo me quedé un poco asombrada porque a veces uno ve vídeos en internet. Yo sé que muchos de ustedes habrán visto esos vídeos donde aparecen cosas fuertes de qué hacen las iglesias hoy en día, cosas que uno no piensa que sean así, pero son muy fuertes. Y entre las que vimos los mormones, vimos un estudio de los mormones. Ellos son una secta. Si usted lo estudia, le invito, estúdielo. Estudie también su iglesia. Por si usted, un primo suyo tiene dudas, pues estudie su iglesia y verá que nosotros estamos fundamentados en la verdad. Nosotros no enteramos. Un poco los mormones, vemos que ellos hasta van por niveles. Ellos llegan hasta el nivel 33 o 35, me parece, y ellos van subiendo a raíz de que ellos cumplen ciertas obligaciones que ellos les ponen. Ellos salen de misioneros a otros países 2 años. Ellos hacen cosas que prácticamente les obligan a ellos para poder pertenecer a esa religión, ¿sí? Entonces ellos tienen sus propias leyes entre ellos. Si usted no las cumple, nunca sube de nivel, pero le revelan la verdadera secta cuando usted llega a ese nivel. Ahí ellos ya descubren todo, y descubren por qué ellos no se basan en la Biblia. Ellos tienen su propio libro de un profeta llamado Smith. Ellos se basan en sus pensamientos. Ellos no cogen la Biblia, porque donde cogen la Biblia no es que se devuelven. Dicen, esto es una doctrina de demonios, y allí lo dice. En Primera de Timoteo nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos algunos, se escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto no es mentira, esto es una realidad. Y yo le invito, si usted tiene tiempo, estúdielo, porque se va a quedar asombrado y va a cogerle más cariño a esa iglesia y al nombre de Jesús. Amén. La iglesia que no tiene el Espíritu Santo, que no predica la sana doctrina y que no siente la presencia de Dios, con todo respeto, pero no puede ser pentecostal. El mundo necesita un verdadero evangelio. Y también entre las otras iglesias que vimos, hay iglesias que se hacen llamar pentecostales, y yo tenía muchas dudas, porque yo decía, ¿por qué ellos se hacen llamar pentecostales? Yo sé que aquí hay muchos que lo saben, ¿verdad?
Porque ellos saben que cuando dicen la palabra pentecostal todo el mundo va, porque piensan que allí se mueve la presencia de Dios. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Donde hay un espíritu de Dios se siente libertad. Donde está la presencia de Dios, aquí envía a Dios bendición y vida eterna. Es decir, si nosotros estamos en este lugar no es porque nos hayan comprado con dinero, no es porque tampoco nosotros estamos aquí, es porque sabemos que aquí hay una verdad que se predica. Sentimos la bendición de Dios. Y si usted de pronto ve a hermanos llorando, hermanas llorando, es porque siente la presencia de Dios. Es porque cambia nuestra forma de vivir. ¿Sabe qué temía David? Más que nada en el mundo, se lo digo, era perder la presencia de Dios. Eso fue lo que más temía David. Y eso le pasó a causa de su pecado. ¿Verdad? Nosotros sin la presencia de Dios no somos nada. Una vez que nosotros pecamos, lo que hacemos es un muro, una barrera entre nosotros y Dios. David se desesperó al sentirse lejos de su Dios porque él se vio solo, se vio perseguido y lo único que le hacía era recordar que Dios todavía es bueno y tiene misericordia. En el Salmo 51 que todos habremos oído dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, le decía David a Dios. Y después eso, por uno, él se sinceró, uno. Después sigue diciendo el Salmo 51: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 2. Él reconoció su pecado. Después dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 3. Pidió un nuevo corazón, es decir, una nueva conducta. Una nueva conducta. Amén. Y por último dijo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. 4. Después del perdón, ahora ya podemos alabar con libertad al Señor. Usted ya ha pedido perdón a Dios, ha reconocido sus pecados, lo ha publicado con sus labios para que el Señor pueda mirarlo a usted y reconocerlo. Ya está. Dios ya le ha perdonado a usted. Cambie de conducta, porque Él dijo: dame un nuevo corazón. Un nuevo corazón es una forma de vivir distinta, de sentir distinta. Y ahí Dios lo que le pide a usted es: alábame. Ya está. Abre sus labios usted y adore al Señor y ya está. No se preocupe de más, porque Dios es un Dios que perdona, es un Dios que se complace cuando sus hijos vuelven a Él. Amén. El pecado que no se confiesa no puede ser perdonado y seguiremos siendo por ello señalados por el enemigo. Pero si reconocemos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos entrada a su presencia. Perder la presencia de Dios es el mayor dolor que cualquier ser humano puede sentir. Es un vacío en el alma y en el corazón que nada ni nadie lo suple. Podemos tener el estómago lleno, podemos tener nuestra nevera llena, podemos tener nuestra cuenta de banco a rebosar, podemos tener la casa más hermosa, pero si tu corazón no tiene la presencia de Dios, ningún hombre ni mujer en esta tierra puede llenarte. Gloria a Dios. Y dice el final del Salmo 16: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. El Señor Jesús tiene algo maravilloso para sus hijos. Y yo soy testigo de ello, porque yo sé que muchos de los que están aquí no están aquí porque seamos los mejores, no estamos aquí, no. Al contrario, Dios nos ha dado algo tan maravilloso que nos hace no despegarnos de su presencia, que nos hace cada día vivir, cada día apegados a su mano y decir: Señor, yo camino porque tú estás conmigo. Y yo le invito, cuando usted venga aquí a la casa de Dios, gócese en la presencia del Señor. El Señor Jesús se agrada de la alabanza de su pueblo. Él no habita en templos, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso es lo que donde Dios habita. Dios no habita ya en una sinagoga, como le decía antes. Dios no habita ya en eso.
Dios habita en su corazón, y cuando usted le adora, eso se mueve aquí con libertad de espíritu. Y Él empieza a redarguir, Él empieza a instruirnos, Él empieza a enseñarnos por el Espíritu Santo a ver nuestra condición, y así nosotros reconocemos que Él es santo. Si nosotros abrimos nuestro corazón, déjeme decirle, cosas maravillosas y gloriosas te esperan, pero nunca esperemos que en un corazón cerrado como un puño Dios vaya a entrar. Dios no va a entrar a ese corazón, pero si tú abres tu corazón, Dios es fiel y justo para entrar ahí y hacer lo que Él tenga que hacer ahí. Dios va a abrir camino en medio de sequedades. Jesucristo, Dios, lo que hizo fue abrir el mar en dos. Amén. Él dijo, necesitan pasar, pasen por acá. Dios va a hacer lo imposible cuando uno de sus hijos se arrodilla con un corazón abierto y dice: Señor, cámbiame, esta dureza de corazón quítala, esta piedra de tropiezo apártala en el nombre de Jesús. Pero un corazón orgulloso, Dios lo mira de lejos. Dios déjeme decirle por última cosa, gócese en la presencia de Dios, porque viene un tiempo donde la presencia de Dios no se va a sentir, y los que se vayan a quedar aquí van a morirse. Pero ¿sabe de qué? De dolor, recordando que un día había una iglesia aquí donde se alababa tanto, que se sentía tanto la presencia de Dios, que se estremecía. Yo me estremezco cuando la presencia de Dios está aquí. Y qué tristeza y qué dolor el día que muchos, porque yo a muchos les he hablado, venga, hay una iglesia, compañeros quizás que uno ha conocido, no vienen, no buscan de Dios. Está bien, Dios es bueno, pero un día también se cerrarán los cielos y nosotros nos iremos a gozarnos con el Señor. Pero otros tristemente se quedarán llorando porque sabían que había una iglesia que predicaba la sana doctrina, que sentían la presencia de Dios y la dejaron pasar. Qué tristeza, hermano, pero tú y yo hoy nos podemos gozar y podemos danzar en el Espíritu, porque tenemos la presencia de Dios. Amén. Me gustaría mucho que cantáramos esa alabanza que dice: quiero levantar a ti mis manos. Amén. Y yo le invito con todo su corazón a alabar al Señor en esta mañana. Sí, el Señor es bueno y Él merece nuestra adoración. Dios les bendiga.